Los Adeptus Arbites. Un solo Arbites, de hecho bien equipado, puede desarmar y derribar a varios guardias imperiales promedio en combate urbano. La afirmación ya sé que suena descabellada, pero en el trasfondo de Warhammer 40.000 está respaldado. Estos agentes de la ley, los Arbites, están equipados con armaduras de caparazón, blandan escudos de supresión y masas de choque electrificadas, equipo muy por encima del uniforme estándar de un guardia imperial. Los Adeptus Arbites son la última palabra en la justicia imperial. No son policías comunes, sino son super policías, entrenados y armados para imponerse donde regimientos enteros tal vez fracasarían. En las sofocantes colmenas y sectores rebeldes, un solo escuadrón de Arbites puede restaurar el orden que un ejército no podría regular. Y este es el tema que vamos a tocar el día de hoy, así que pónganse cómodos porque tengo demasiada información de los Arbites. De hecho voy a tener que reducirla porque es literalmente demasiada la que sacaron en los últimos tiempos. Así que si están trabajando, si están jugando un juego, si están haciendo lo que sea como pintar miniaturas, van a pasar un buen rato conmigo, o al menos eso espero. Soy CrazyYu transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de todas las fuentes que utilizamos para esta investigación en la descripción. Ahora bien, imaginemos la escena, porque los Arbites son individuos que realmente están bastante mal entendidos por la comunidad de Warhammer 40.000. Por eso quiero imaginarles una escena, quiero que se imaginen una escena. Oscuras entrañas de Ciudad Colmena. Una línea de figuras negras avanzando entre el humo y el caos. La puerta blindada explota y cede ante una explosión controlada antes de que los insurgentes reaccionen, y ahí los Arbites entran como si fuesen un grupo SWAT. Escudos adelante, escopetas asomando por encima, son una pared indomable. En el nombre del emperador estás arrestado. Truena la voz amplificada de su líder porque tienen amplificadores para que los escuchen. Los rebeldes abren fuego desesperados, pero los proyectiles rebotan inútilmente contra los escudos energizados. Un instante después estalla la violencia controlada. Granadas aturdidoras enceguecen la sala. Masas de choque descargan chispas con cada golpe y en minutos la resistencia es reducida a criminales aturdidos en el suelo. Así opera un equipo del Adeptus Arbites, rápido, implacable, altamente disciplinado, es decir, no son soldados a pie, son la ley encarnada del Imperium, y más vale no subestimarlos. Es de hecho muy parecido a lo que sería el juez Dredd, sobre todo en el diseño que están utilizando últimamente, o podríamos decir algo así como Robocop, pero sin tanto robo y más Super Cop, por decirlo de alguna forma. ¿Qué son exactamente los Adeptus Arbites entonces? Bueno, también son llamados simplemente Arbites y son la fuerza policial galáctica del Imperium, una división del Adeptus Terra dedicada a hacer cumplir las leyes del emperador, la sagrada Lex Imperialis, en todos los mundos imperiales. A diferencia de las policías locales en cada planeta, los Arbites responden directamente a Terra. Su mandato viene de los propios altos señores de Terra, quienes les han otorgado autoridad absoluta para actuar como juez, jurado y verdugo sobre cualquier ciudadano imperial. Y sí, si están pensando que esto es como el juez Dredd, es exactamente como el juez Dredd. Básicamente, un arbiter puede enjuiciar sumariamente a un noble, incluso a un gobernador planetario o a quien sea encontrado culpable de violar la ley imperial. En el Imperium no existe realmente el debido proceso moderno, digamos, que tenemos en la actualidad hoy en día, sino que la justicia imperial es rápida y segura, aunque no necesariamente siempre justa. Lo dice irónicamente de esto una máxima del libro de ley: si la ley está de su lado, un Arbites hará cumplir el castigo en el acto. Son implacables y sin atisbo de piedad. Los Arbites hacen temblar a los habitantes de la galaxia, de hecho, y sí, es algo que mucha gente no lo sabe porque le presta atención a los Space Marine o a la Guardia Imperial, pero los Arbites son una fuerza extremadamente poderosa dentro de la galaxia, en especial en lo que es una población civil. Los Arbites son implacables y sin atisbo de piedad, como he dicho. Los Arbites hacen temblar a los habitantes de la galaxia. Son los agentes de la ley dura.
en la que fallar al emperador es un crimen capital y la incompetencia puede pagarse con la muerte. Para el ciudadano común, cruzarse con un arbite suele ser un motivo de pánico. En las lex imperiales, el ciudadano no tiene derechos. Únicamente las instituciones imperiales más elevadas, como la Inquisición o la Sacrum Ministorum, pueden siquiera aspirar a un juicio formal antes de una sentencia. Un viejo dicho dice que la misericordia es un lujo que el Imperium no puede permitirse. Los arbites personifican esa filosofía, donde ellos pasan, la ley se cumple o la sangre se derrama. Como pueden ver, son extremadamente complicados, pueden juzgar prácticamente a cualquiera, inclusive a un gobernador planetario, porque responden a los altos señores de Terra. La gente piensa que son como policías, la mayoría de las personas que juegan Warhammer 40.000, y entiendo que digamos lo crean así, porque esto es algo bastante novedoso a términos de la reaparición de los arbites. Si bien siempre estuvieron, nunca les prestaron atención y ahora les dan más importancia, e incluso hoy en día mucha gente no habla de los arbites, pero son realmente épicos. A términos de los humanos, son la élite de los humanos sin aumentar. No llegan al nivel de Space Marine, pero son la élite. Tienen una capacidad increíble para destruir y una capacidad increíble para juzgar y un poder enorme para hacerlo si tienen que hacer rendir la ley imperial. Entonces, ¿qué son los arbites? Son la mano dura de la justicia del emperador, los encargados de que nadie está por encima de la lex imperialis. Son la voz de investigadores, jueces y ejecutores, una mezcla siniestra entre policía militar y tribunal marcial. Su presencia en un mundo imperial significa que la autoridad última no es el gobernador local ni los generales, sino la lex imperialis respaldada por la fuerza. Son, en palabras de los propios textos imperiales, el guantelete de acero del Adeptus Terra, que aplasta disidentes y traidores donde quiera que surjan. Creo que van comprendiendo el nivel de poder que tienen los arbites. Realmente son jueces, no son solamente policías, son jueces. Son muy poderosos, o mejor dicho, mucho más poderosos de lo que uno creería que sería la policía, y de hecho mucho más entrenados, ya lo vamos a ver. Origen y mandato, la autoridad suprema de Terra. Los Adeptus Arbites trazan su origen hasta los días tempranos del Imperium. Ya durante la Gran Cruzada en el milenio 30 se establecieron comisarías imperiales en mundos recientemente conquistados para garantizar la obediencia de las leyes unificadas de Terra. Tras los estragos de la herejía de Horus, el nuevo Imperium comprendió que necesitaba una fuerza incorruptible y centralizada para vigilar a la propia humanidad. Así que desde hace miles y miles de años que existen, el mandato de los arbites emana de la más alta jerarquía imperial. Su líder supremo, el Gran Mariscal Preboste, que creo que se dice así, Dios santo, no tengo ni perra idea cómo se dice, pero se escribe Preboste y suena muy gracioso de hecho el nombre, pero el Gran Mariscal Preboste. Ustedes se imaginan, o sea, empieza el nombre y el título, ahí viene el Gran Mariscal Preboste. Es decir, Preboste, ¿qué clase de nombre es? ¿Te imaginan encima si se ríen porque aparece el Gran Mariscal Preboste? Los llevan a todos presos. Pero bueno, yo probablemente me reiría, pero soy Jules. La gente diría, bueno, Jules se está riendo ahí, no importa, vamos a seguir de largo. Total, todos sabemos que Jules es extremadamente épico y poderoso y no le podemos hacer nada, porque es un Raptor. La cuestión es que ocupa un asiento entre los 12 altos señores de Terra. Sí, el Gran Mariscal ocupa un asiento entre los altos señores de Terra. Esto sitúa a los arbites al nivel de las instituciones más poderosas del Imperium. A través del Gran Preboste, sí, se lo llama Gran Preboste, por Dios, yo me estaría riendo, me estaría muriendo de risa ahí enfrente del Gran Preboste por ese nombre y probablemente me querrían meter preso, pero dirían, no lo podemos meter preso porque si no, no va a ser contenido sobre Warhammer 40.000 y la gente no se va a enterar de que existe el Gran Preboste, así que me necesita para que le haga publicidad. Terra envía órdenes y edictos a los arbites en cada mundo y lo que deben hacer básicamente porque tienen que cumplir esta ley sin dilación. En la práctica ellos operan con jurisdicción interplanetaria, pueden viajar libremente por las rutas del Imperium apareciendo donde la ley imperial sea amenazada. Sus fortalezas precinto en cada planeta reportan a su vez a mariscales de la corte que supervisan regiones galácticas enteras, es decir,
Esto es relevante porque quiere decir que los arbites no son particularmente de una región, ni pertenecen a un planeta. Si bien hay arbites en un planeta, puede aparecer un arbites de otro planeta y hacer cumplir la ley imperial del mismo modo, sin importar el mundo en el que se encuentre. El principio central de su mandato es claro: Lex Imperialis, la ley común del Imperium, supra omnia. Los arbites no se preocupan por las ordenanzas locales, las tradiciones de un sistema de caprichos de nobles. Ellos responden únicamente al Código Imperial Universal, recopilado en el enorme libro del juicio. Básicamente, si querés festejar Navidad pero el Imperium dice que no puedes festejar, te llevan preso o te matan a palazos con electricidad o te aplastan con un escudo o te mandan un mastina que te muerdan los huevos. Eso es básicamente lo que pasa en muchos de los mundos que tienen sus propias reglas y los arbitres se las pasan por las... Ustedes saben por dónde se las pasan. La cuestión es que, si un gobernador planetario, por ejemplo, decide no pagar el diezmo anual de recursos al administratum, los arbitres intervendrán. Si un planeta tolera cultos herejes que desafían la autoridad imperial, los arbitres caerán con furia. Son el pegamento legal que mantiene cohesionados a millones de mundos diversos. Sin ellos, la disolución del Imperium sería cuestión de tiempo, pues la lex es sancta. La ley es sagrada y alguien tiene que hacerla cumplir por las buenas o por las malas. Y créanlo o no, es extremadamente importante esto, porque cuando se hizo la guerra de unificación, básicamente lo que fue la cruzada de unificación es que todos los mundos estaban totalmente separados y aislados luego de las tormentas Warp. Estamos hablando de hace milenios atrás y todos habían formado su propia cultura. Y a medida que se fue armando la cruzada de unificación, se fue incluyendo mundos en el Imperium. Los mundos tenían que seguir reglas, pero los mundos tenían sus propias reglas. Por eso es tan relevante que haya una regla unificada, una ley unificada. Y para eso están justamente los arbitres, para que se siga una ley unificada. Por eso cuando la ley se va para un lado o para otro lado, pero no responde a la ley unificada central del Imperium, aparecen los arbitres y la hacen cumplir. Así que si quieren ser un poquito más democráticos o quieren ser un poquito más comunistas o quieren ser un poquito woke, nada. Si vos te identificás como mujer o te querés identificar como un perro, el arbitres te mire y te dice te identifico como un criminal y pum, a la cárcel o pum, palazo en la cabeza electrificado. Eso es básicamente la tolerancia del Imperium, todos lo sabemos. Hago un paréntesis, no tengo nada en contra de la gente trans o los que se identifican como mujer, a menos que me rompan las bolas a mí y me digan que los llame como mujer, pero como soy una persona bisexual, no tengo el más mínimo inconveniente en todos esos temas. El tema es cuando se van un poquito de la mano y me quieren meter cosas como Space Marine mujeres, ahí probablemente me queje un poquito más, pero porque ya son razones políticas para quejarme. Pero la cuestión es que el Imperium es mucho menos tolerante de lo que soy yo, y eso que yo me quejo bastante. A la miércoles, debería tomar la medicación, hoy estoy opinando más de lo normal. La cuestión, este mandato convierte a los arbitres en figuras temidas incluso por las clases dirigentes. No es exagerado decir que un gobernante imperial en el fondo teme más a la fortaleza de los arbitres que a su capital o a la flota Xenos orbitando en el sistema. Saben que si un arbitres aparece, puede básicamente sacarlo del trono a patadas, literalmente una orden de ejecución inmediata podrían ponerle, y no habría recurso posible. En casos extremos, los arbitres pueden declarar ley marcial y tomar control total de un planeta hasta restablecer el orden y entregar el mando a alguien nuevo. En suma, los arbitres son la máxima autoridad civil y penal del Imperium, depositarios de la confianza y el temor de Terra hacia sus vastos dominios. Arbitres versus Enforcers. ¿Quién es la ley? Este es un tema de gran confusión. Es importante no confundir a los adeptos arbitres con las fuerzas policiales locales conocidas como Enforcers o ejecutores en algunos casos. Esta confusión se ha popularizado recientemente por el videojuego como Darktide, sí, en debates y en foros, pero la diferencia es abismal. Los Enforcers planetarios son, por así decirlo, policías de barrio, más bien de planeta, de hecho. Ellos responden al gobernador local y a las autoridades civiles del mundo, y lidian con la criminalidad común,
pandillas, disturbios locales, contrabando menor, etc. Su nivel de equipo y entrenamiento es limitado, acorde a los recursos del planeta y a la corrupción que muchas veces los salpica. En Necromunda, por ejemplo, los Enforcers patrullan las colmenas y a duras penas contienen las guerras de pandillas en los subniveles. Son duros, sí, pero siguen siendo parte del tejido local. Los Adeptus Arbites, en cambio, están a otro nivel. Una publicación oficial de Warhammer Community, y esto es relevante porque vale la pena hacer estas distinciones, los describe acertadamente como superpolicías del Imperium, activados solo cuando la situación es realmente grave. No van tras carteristas ni se ocupan de peleas de bar. Para eso está la policía local. Los Arbites intervienen cuando estalla una rebelión que involucra a la aristocracia, cuando una colmena entera se levanta en armas o cuando un gobernador viola las leyes imperiales. Sus casos son de importancia planetaria o interestelar, no delitos comunes. Hay que imaginarlos más cercanos a un Marshal o a un agente federal implacable frente a un comisario municipal. Así de distinta es su escala y es una gran diferencia. Y no solamente es la diferencia en el poder que tienen desde el punto de vista político, sino también en el equipo y también en la capacidad de combate que tienen. La confusión se agrava porque visualmente pueden parecer similares. Ambos visten armaduras negras y hacen cumplir la ley, pero incluso en eso hay matices. Los Arbites tienen armamento y blindaje mucho más avanzado. Tienen caparacho o armaduras de caparazón, escudos energéticos, armas de calibre militar, mientras que los Enforcers suelen llevar armaduras de placas locales e incluso plastiacero con armamento menos estandarizado. Warhammer Community resalta que la diferencia no es solamente de jurisdicción, sino de capacidades. Los Arbites poseen un equipo y entrenamiento muy superior, necesarios para cerrar casos de importancia planetaria. Los Enforcers, por valientes que sean, no podrán manejar las amenazas a las que se enfrentan los Arbites. Un ejemplo práctico de esto es la colmena Tertium, ambientación de Darktide. La mayoría de las fuerzas de ley que vemos en sí son milicias planetarias y Enforcers locales que sucumbieron al caos. Cuando el juego anunció la llegada de la clase Arbite jugable en 2025, muchos fans corrigieron, diciendo finalmente el verdadero Adeptus Arbites y no esos guardias de seguridad de pacotilla. Y es que la distinción importa. Los Arbites, a diferencia de los Enforcers, no responden ante el gobernador, sino que podrían arrestarlo si fuera necesario. Son agentes externos incorruptibles y en teoría al menos son incorruptibles, y en última instancia los Enforcers representan la ley del planeta mientras que los Arbites representan la ley del Imperium. Por lo tanto, lo que sí vemos en Darktide, los que tienen los mastines, los Cybermastins, esos son realmente Arbites y no los que veíamos antes, que básicamente parecían como policías que estaban dando vueltas alrededor. Para cerrar este punto, si imaginamos una redada conjunta, los Enforcers establecerían el perímetro y dispersarían a la multitud, pero serían los Arbites quienes entrarían al palacio del gobernador, por ejemplo, a encañonar al traidor y leerle su sentencia final. Esa es la diferencia fundamental. En palabras de un viejo dicho de la colmena, cuando los Arbites llegan, hasta los Enforcers se hacen a un lado. Pero entonces, ¿qué tan fuertes son? El alcance de la élite humana. Entonces, los Adeptus Arbites son, en términos humanos, una fuerza de élite formidable. A menudo se les compara con otras unidades destacadas del Imperium como Guardia Imperial, los Tempestus Scions e incluso las Hermanas de Batalla. Para calibrar su poder, vamos a ver brevemente cómo se sitúan en este contexto. Frente a un guardia imperial estándar, un soldado promedio de la guardia imperial va equipado, con armadura de tela reforzada o placas flak y no es muy bueno, más bien son carne de cañón disciplinada pero desechable en masa. Un Arbiter, en contraste, lleva una armadura de caparazón integrada que puede desviar proyectiles de alta velocidad, un escudo balístico impenetrable y armas ligeras y armamento de grueso calibre, de hecho como escopetas de combate, munición de escopeta detonante, etc. Por lo tanto, no se le compara. Frente a un Tempestus Scion y también frente a los Kasrkin, que son otra unidad de élite, digamos, de el Astra Militarum, los Tempestus Scion y los Kasrkin, digamos que son cadianos super de élite, son tropas de choque
de superélite de la Guardia Imperial. Un Sion lleva armadura de caparazón, su arma es un rifle láser de alta potencia capaz de perforar blindajes y opera en unidades pequeñas altamente disciplinadas. En este caso estamos ante la élite entrenada bajo doctrinas, y son doctrinas diferentes. Los arbites tienen la ventaja en equipamiento de control, es decir, escudo de supresión, arsenal aturdidor y posiblemente la resistencia mental fanática de seguir la causa legal, digamos. Un Tempestus Sion, por su parte, lo aventaja en potencia de fuego, tiene especialidad, tiene flexibilidad táctica militar y disponen de rifles muy avanzados cuya intensidad puede atravesar la armadura de los arbites a larga distancia, así como acceso a armamento más pesado de apoyo. Podría decirse que, si bien los arbites son la élite, son como la élite en un contexto más civil, y las armas no necesariamente están diseñadas para destruir, es decir, no están diseñadas para guerra, sino que son armas diseñadas para, bueno, detener disturbios a gran escala. Por lo tanto, no están diseñados para masacrar. Pero creo que es un tema más bien de armas en general. Pero podemos decir que los Tempestus Sion o los Kasrkin son más avanzados, dado que son unidades militares diseñadas para combatir y matar al enemigo, mientras que en el caso de los arbites no necesariamente están diseñados para matar al enemigo, sino más bien para inutilizarlo. En este caso, este grupo del Astra Militarum sí tiene una ventaja. Ahora, frente a las hermanas de batalla, que se los compara mucho y parece que no, pero están bastante cerca del poder de las hermanas de batalla, aquí los arbites se encuentran con una categoría diferente de guerrero, de hecho, porque las adeptos sororitas son monjes guerreras fanáticas de la eclesiarquía equipadas con servoarmaduras alimentadas, que son similares a las de los Space Marine, aunque algo más ligeras, y también están armadas principalmente con bolters, y ese es, bueno, eso es lo que hace la diferencia. Es decir, los arbites no tienen armaduras servoasistidas tan resistentes y tampoco suelen usar bolters ni armas tan potentes. En este sentido, las armas de batalla están diseñadas para pelear al lado de un Astartes, mientras que los arbites no tienen ese nivel de equipo. Podrían llegar a tenerlo si se le da un bolter a un arbites o si se le da una armadura, pero mientras no se le dé, no pueden competir contra una hermana de batalla. Así que en este caso, las hermanas de batalla estarían por encima a términos de equipamiento, pero irónicamente no necesariamente son superiores en entrenamiento. Podría decirse que los arbites están a la par y es difícil de compararlos, es realmente difícil de compararlos porque están a la par pero en disciplinas muy diferentes, que no es literalmente la guerra, pero que están a la par de los Tempestus Sion y a la par de los Kasrkin, y podrían acercarse a las hermanas de batalla. Sin embargo, hay diferencias bastante relevantes que no les permiten competir, en especial en armamento y en la forma en la que se desempeñan y para lo que están preparados. Si pusiéramos a los Kasrkin o a los Tempestus Sion o a las hermanas de batalla a tratar de controlar una multitud adentro de una ciudad colmena, probablemente harían una masacre que no es la idea, y tampoco son, bueno, no son en sí unidades de contención como son los arbites, pero podríamos decir que los arbites están en una escala inferior a esas unidades de superélite, sin embargo en una escala bastante superior a un guardia imperial común. Pero a términos de mentalidad sí se equiparan, a términos de la voluntad, la mentalidad y la capacidad de combate sí están equiparados con una hermana de batalla, con un Tempestus Sion o con un Kasrkin. Así que en resumen, los arbites son posiblemente la cúspide de las fuerzas humanas no transhumanas en entornos urbanos. No tienen los aumentos genéticos de un Astartes ni el exoesqueleto pesado de un custode o de una sororita, pero dentro de los límites de la humanidad normal, pocos igualan su combinación de entrenamiento, fanatismo y equipamiento. Son comparables a las mejores tropas imperiales en pequeña escala, con la salvedad de que su propósito no es librar batallas campales, como dije antes, sino imponer la ley imperial. Como reza un proverbio imperial, solo un arbites con la ley de su parte vale por un pelotón entero de soldados. Claro está que cuando la situación sobrepasa lo humano, digamos una invasión tiránida o un WAG de los orcos, los arbites saben ceder el paso al Astra Militarum y a los Space Marine, cada cual tiene la guerra en la mente, y los arbites tienen la guerra contra el crimen en la mente. Y además hay que tener esto en cuenta también. Los arbites tienen algunos vehículos,
Pero inclusive ante la Guardia Imperial, los Arbites no tienen Basilisk, los Arbites no tienen Baneblades ni vehículos de artillería todopoderosa y eterna. No están diseñados para eso. Pero sí son una unidad extremadamente poderosa dentro de una ciudad colmena o dentro de una ciudad a términos de superpolicías. Entrenamiento y doctrina, nacidos de la ley. ¿Cómo se forja un Arbites? Este es un agente inflexible de la justicia imperial. La respuesta breve se forja con adoctrinamiento desde la juventud, disciplina draconiana y fe ciega en la ley. Muchos reclutas del Adeptus Arbites provienen de la escuela Progenium, los orfanatos escuela imperiales donde se cría a los hijos de héroes caídos del Imperium. Allí, desde niños, aprenden lemas del Imperium, cánticos de obediencia y una visión binaria del universo. El emperador es la luz, el crimen es la oscuridad. Solo los más fuertes en voluntad y cuerpo, aquellos jóvenes que demuestran un temple excepcional e incluso ciega brutalidad innata, son seleccionados para ser entrenados como Arbites. El resto quizás se conviertan en soldados de asalto Tempestus, sacerdotes guerreros o comisarios. Los Arbites se quedan con la crème de la crème del fanatismo legal, básicamente del Imperium. Y esto es relevante porque quiere decir que algunos de estos individuos pueden ir a las tropas de élite del Astra Militarum. Sin embargo, para ser un Arbites hay que tener una mentalidad prácticamente de fe ciega y absoluta en la cual la ley imperial es todo lo que importa. Y eso es muy relevante porque hay que entender esto. Los Arbites no son solamente una fuerza con un poder militar o con un poder de combate bastante elevado, sino que son la representación, son un símbolo de la ley del Imperium. Por lo tanto, la mentalidad que tienen que tener es muy diferente a la mentalidad que tiene que tener un personaje del Astra Militarum, que lo único que tiene que hacer es cumplir su objetivo sin juzgarlo, solamente sigue órdenes. Un Arbites tiene que saber juzgar, tiene que utilizar su capacidad para definir quién es culpable y quién no es culpable y a quién masacrar, y tiene que ser prácticamente incorruptible, algo que, bueno, no se enfatiza tanto en otras tropas de élite. La doctrina Arbites enfatiza que la duda es un delito. Al contrario que un Astartes, que debe adaptarse a circunstancias fluidas en el campo de batalla, un Arbites opera con un credo fijo. La ley es la ley. Tu único deber es hacerla cumplir. Esta rigidez se refleja en su carácter. Los Arbites son famosos por su mentalidad de blanco o negro. Alguien es culpable o es inocente. Obedeció la ley o merece castigo. No hay grises ni clemencia. Son entrenados para resistir sobornos, amenazas e incluso torturas sin ceder un ápice. La traición dentro de sus filas es casi inaudita. Un Arbites corrupto sabe que lo espera no solo la pena capital, sino la deshonra eterna y probablemente un desmembramiento público como ejemplo. Sí, básicamente desmembrar a alguien en la mitad de una plaza, como es lo normal en Warhammer 40.000. Durante su instrucción pasan por rituales, por pruebas, donde se los intenta convencer con riquezas falsas, se les implora piedad para que básicamente no lleven a cabo una ejecución, se les impone o se los pone en situaciones con dilemas donde deben elegir entre la letra de la ley y la compasión, y siempre, siempre debe triunfar la ley en su mente. Solo los que pasan por estas pruebas se gradúan como Arbites en pleno derecho. Por eso digo que no solamente son incorruptibles porque no ceden, no solamente es que no ceden a la corrupción ni al caos, no ceden a sobornos, no ceden a la presión, no ceden a la tortura, no ceden a la compasión. Lo único que tienen en la mente es la ley. Si no cumpliste la ley, son como máquinas que hacen cumplir la ley. Y esto es muy difícil de encontrar. Puede haber tropas de muy élite que no necesariamente tienen la fortaleza mental que tiene un Arbites, porque lo que le exigen a un Arbites es realmente muy alto. En el paralelo a lo combativo se les educa procedimiento legal imperial. Básicamente, un Arbites debe saber cómo redactar una sentencia, cómo conducir un interrogatorio siguiendo los protocolos imperiales, que pueden incluir tortura, sí, pero regulada y con permiso formal de un juez superior, cómo recopilar pruebas que sean aceptables ante un magistrado imperial y cómo citar la lex imperiales para justificar cualquier acción. En efecto, muchos Arbites operan solos o en pequeños equipos aislados.
Por ello, se espera que cada uno sea capaz de actuar como una unidad autónoma de justicia, sin esperar órdenes, lo cual requiere un criterio y conocer la ley tan bien como su masa de choque. Podemos imaginar el temple de estos individuos, digamos, al terminar su formación, un nuevo Arbites jura ante la estatua dorada del emperador en la sala de juramentos de su fortaleza por sangre de Terra, y el trono dorado sería un martillo contra la anarquía, un escudo ante la oscuridad, la ley incorruptible hasta mi último aliento. Con ese juramento ardiendo en su corazón, el Arbites sale al mundo sabiendo que ya no le pertenece a ninguna familia y no tiene un mundo natal, pertenece a la Lex Imperiales y solo a la Lex Imperiales. En términos más mundanos, el entrenamiento de combate de los Arbites está a la par de las mejores tropas humanas. Son expertos de tiro instintivo, disparar a quemarropa, en un bullicio, en una multitud, técnicas antimotín, golpes de dispersión, avanzar en formación con escudo, en abrir brechas, voladura de puertas, limpieza de habitaciones estrechas, prácticamente como un grupo SWAT, que de hecho diría que lo más cercano a un Arbites es un grupo SWAT. Muchos analistas justamente los comparan con equipos SWAT o fuerzas especiales antidisturbios llevadas al extremo futurista. Su precisión con la escopeta a corta distancia es letal y se ejercitan en duelos cuerpo a cuerpo utilizando la masa de energía contra oponentes armados. Un Arbite no es un duelista elegante, es más bien un luchador aplastante, entrenado para reducir un objetivo rápidamente con superioridad de fuerza. En algunas observaciones y algunas sesiones de entrenamientos de Arbites, lo cual es poco recomendable de ver porque suelen ser a puerta cerrada y si uno las ve sin permiso, básicamente te meten preso, se verán coreografías de brutalidad eficiente, disparos al unísono, maniobras de flanqueo con escudo, gritos y órdenes codificadas y una sincronización casi fanática. Al final, cada Arbite lleva consigo el orgullo de la élite de la orden. Saben que son odiados y temidos por muchos ciudadanos y aún así creen firmemente en que ellos son los héroes, los imprescindibles. Es frecuente que reciten máximas durante la rutina diaria como recordatorio de su propósito. Una popular es: donde nosotros caminamos, camina la justicia del emperador. Donde nosotros caemos, el Imperium cae. Con esa carga sobre los hombros, no es de extrañar que su entrenamiento produzca individuos extremadamente severos, parcos en palabras y absolutamente letales en acciones. Hablemos un poco de armadura y protección. Un vistazo a un Arbites es suficiente para distinguirlo de cualquier soldado común. Van cubiertos de pies a cabeza por una armadura negra de caparazón, un conjunto de placas de ceramita reforzadas que protegen el torso y las extremidades y la cabeza. A diferencia del blindaje flak, que es básicamente tela endurecida con fragmentos cerámicos, el armadura de caparazón puede tener impactos significativos. Es similar utilizado por los Tempestus Scions o oficiales de la Guardia Imperial que tienen más nivel, pero los Arbites lo llevan con configuraciones completas que cubren incluso las articulaciones. Sus armaduras suelen estar recubiertas de cuero negro sobre las placas, dándole ese aspecto uniforme policial oscuro e intimidante. Usan guantes gruesos y botas pesadas que complementan la vestimenta, asegurando que ninguna parte del cuerpo quede expuesta cuando se enfrentan a multitudes violentas o tiroteos cerrados. El casco de un Arbites es particularmente distintivo, una pieza integral que encierra totalmente la cabeza con un visor de cristal polarizado en el rostro que oculta sus ojos. Este visor, tintado a menudo rojizo, no es un mero lujo, integra sistemas de visualización táctica como visión nocturna o filtros de destello para resistir granadas cegadoras. Además, incorpora un respirador sellado protegiendo al Arbite de gases lacrimógenos, químicos tóxicos o atmósferas contaminadas que suelen utilizarse en disturbios. En efecto, cuando un escuadrón de Arbites se prepara para reprimir un motín, activa sus respiradores y pueden inundar la zona con gases incapacitantes sin preocuparse por sí mismos. También cuentan con sistemas internos de comunicación, micrófonos y box enlaces integrados con el casco que le permiten coordinarse por radio en clave cerrada, sin depender de gestos, gritos en medio del caos. En suma, el casco Arbites convierte a cada agente en una pequeña unidad blindada autónoma inmune a factores que desbaratarían a policías convencionales.
Otro elemento defensivo icónico es el escudo de supresión. Muchos Arbites, especialmente los asignados a unidades de control de disturbios denominados subyugadores, portan escudos balísticos del tamaño de una puerta pequeña. Estos escudos, construidos en materiales ablativos y frecuentemente energizados, pueden resistir impactos directos de proyectiles de alto calibre e incluso descargas láser. Algunos modelos incluyen un borde electrificado, de ahí el nombre de supresión, que suele dar descargas capaces de aturdir a cualquiera que intente ir a cuerpo con el Arbites. En la práctica, un pelotón formando una muralla de estos escudos es casi impenetrable por munición ligera, permitiendo a los Arbites avanzar paso a paso mientras las balas enemigas rebotan. Un solo Arbite con escudo puede hacer retroceder a una turba entera, avanzando con el escudo en alto y empujando a los alborotadores mientras su masa en la otra mano destella con arcos disuasorios. La protección química y ambiental es otro aspecto crucial. Los Arbites operan en entornos hostiles, desde colmenas con lluvia ácida hasta sumideros que tienen prisiones incluso con atmósferas venenosas. Su equipo estándar suele incluir sellos herméticos de la armadura con trajes internos que le dan cierta protección, y esto sirve para nuclear, biológico o químico. No es un traje de vacío avanzado, pero sí suficiente para aguantar un rato en aire irrespirable o zonas de contagio, lo cual es extremadamente relevante. En resumen, la armadura de un Arbites es su segunda piel. Pesa más que la de un soldado normal y puede restarle algo de agilidad, pero entrenan con ese peso constantemente para no perder efectividad. Cuando se aproximan con sus cascos y visor opaco y las placas negras brillando bajo las luces de las colmenas, proyectan una imagen deliberada, la de una figura inexorable, inhumana casi, blindada como un búnker y a la que dispararle no servirá de nada. Ese efecto psicológico, ver la ley literalmente acorazada, es a menudo suficiente para disuadir a muchos aspirantes a rebeldes. Y para los que no se disuaden, bueno, ahí es donde entra la parte divertida, las armas de los Arbites. Hablemos de estas armas distintivas, el arsenal del emperador. El Adeptus Arbites porta un arsenal especializado diseñado para hacer cumplir la ley a cualquier situación. Sus armas combinan letalidad militar con opciones no letales para control de masas. Y vamos a ver algunas de estas. La masa de choque o Power Maul o masa de energía es el arma por excelencia de un Arbite en patrulla. A simple vista parece una porra o un bastón de unos 50 a 70 centímetros, pero su cabeza está rodeada por un campo disruptivo de energía. Esta masa de energía puede calibrarse en intensidad, básicamente modo dispersión o modo letal, y es una de las armas más emblemáticas que tienen los Arbites. Otra que es muy emblemática es la escopeta de combate Arbites. Si la masa es el símbolo cuerpo a cuerpo, la escopeta es el arma de fuego preferida de los Arbites. Estas escopetas de corredera calibradas para uso militar disparan cartuchos de calibre pesado con munición múltiple. En pasillos estrechos o distancias cortas, nada impone orden como una descarga de plomo o perdigones de metal, arrasando la fila delantera de los alborotadores. La escopeta Arbites suele llevar varias municiones, cartuchos de posta para dispersar multitudes sin letalidad extrema, aún así a corta distancia pueden destrozar enemigos, cartuchos perforantes para atravesar coberturas ligeras e incluso munición breacher para volar cerraduras y bisagras de puertas. La escopeta es algo extremadamente relevante para un Arbites y son prácticamente cirujanos de escopeta. A pesar de que no se necesite gran precisión para disparar con una escopeta, son muy hábiles para combatir en espacios cerrados. También tienen pistola Bolter. Algunos oficiales Arbites y en general aquellos con autoridad de juez portan pistolas Bolter como arma auxiliar. Estas pistolas, que disparan mismos proyectiles explosivos que los famosos Bolters de Marín y Sororitas, convierten a un arbitrador en una amenaza seria incluso contra objetivos más duros. Un disparo de pistola Bolter puede volar una extremidad o reventar la armadura de un mutante corpulento. Dado el retroceso y costo de estas armas, no todos los Arbites las llevan, pero sí los de más alto nivel. Lanzagranadas. Para situaciones de control de masas y en áreas abiertas o techos altos como plazas de colmena o hangares espaciales, los Arbites disponen de lanzagranadas portátiles que con uno o varios tiros pueden lanzar desde gases lacrimógenos, granadas aturdidoras o básicamente cualquier tipo de cosa que necesiten que se disperse mediante un lanzagranadas. Es algo bastante estándar dentro de lo que son fuerzas de choque en general en cualquier mundo.
el escudo de supresión. Ya lo describimos desde el punto de vista defensivo, pero merece reiterarse como arma, porque en sí el escudo de supresión de los arbites a menudo incorpora un borde energizado, como había mencionado, o un emisor de choque capaz de liberar una onda eléctrica, lo cual permite que el propio acto de golpear con el escudo, por ejemplo un empujón contra un adversario, se convierta en ataque, y el oponente recibe no solo el impacto contundente, sino también una descarga que entumece sus músculos. Muchos arrestos los efectúan así: el arbite carga con el escudo, aplasta al sospechoso contra la pared y el escudo suelta una descarga que deja al pobre tipo convulsionando para ser esposado. Así que también podemos considerar al escudo no solo como una gran defensa, sino como un arma. También tienen munición de cumplimiento y armas no letales. Los arbites disponen de herramientas para someter sin matar cuando la situación lo requiere. Por ejemplo, detener a alguien para interrogarlo en un juicio. Sí, básicamente tienen armas no letales y de hecho los arbites son no letales en muchos de los casos, pero la gran diferencia es que no es como una tropa antidisturbios que simplemente no quiere matar a los agresores o a los manifestantes. En el mundo de Warhammer 40.000, si alguien se manifiesta, le disparan con una escopeta y matan a todos los que están ahí sin ningún tipo de inconveniente. Pero aquí está el dilema. En la mayoría de los casos en los que actúan los arbites, generalmente son miembros de una organización en una colmena o en una ciudad, por lo tanto tienen que capturar a los individuos para interrogarlos. Y esa es la razón principal por la cual se utilizan armas no letales y no necesariamente la razón principal que es básicamente no matar a los que se están manifestando. Es decir, no funciona así Warhammer 40.000. Warhammer 40.000, si deciden no matar a alguien es porque lo necesitan vivo, no porque simplemente son compasivos. Así que tienen municiones especiales para eso. También tienen arietes y cargas de brecha, dado que los arbites frecuentan con frecuencia los mundos colmena. Las ciudades colmena deben irrumpir en prácticamente fortalezas criminales o sedes de rebeldes, y entonces tienen a disposición arietes potenciados para abrir esas puertas. En conjunto, el armamento arbites está pensado para el dominio absoluto del combate urbano cercano. Carecen de artillería pesada, es decir, armas de largo alcance o dispositivos masivos, que eso se lo dejan a la Guardia Imperial o a los Space Marine, pero en el rango de 0 a 50 metros, en callejones, factorías y pasillos, llevan justo lo necesario para ser letales. Un comentarista, de hecho, dice que si tuviera que elegir a alguien para despejar un edificio colmena planta por planta, elegiría un escuadrón de arbites sobre un escuadrón de la Guardia Imperial de cualquiera élite. Y los arbites traen sus juguetes de choque y pavor afinados por siglos de experiencia sofocando rebeliones. Cuando se presentan en tu puerta con la escopeta cargada y masas chisporroteando, la mayoría se rinde inteligentemente y los que no pronto desearán haberlo hecho. Y no podemos cerrar el tema de los arbites sin hablar de los Cyber Mastins, o los mastines cibernéticos, los colmillos de acero y de ver. Imagínense huir por callejones sombríos de una ciudad colmena con el corazón martillando en el pecho. Sabes que has sido marcado como un fugitivo por un arbites. Detrás de ti escuchas un sonido metálico y garras contra el suelo, un jadeo distorsionado y un gruñido electrónico. Doblas la esquina y allí, bajo la luz mortecina roja de una lámpara, lo ves. Una bestia parecida a un perro enorme pero con ojos que brillan con un resplandor cibernético. Una mandíbula de acero con dientes de cuchillas y un lomo que sobresale en cables placas de armadura. Esto es un cibermastín, un mastín cibernético de los arbites. Los mastines cibernéticos son aliados temibles de los arbites. A medio camino entre animal y máquina, en realidad comienzan normalmente como perros de razas gigantes. Esto es un mastín. Mucha gente no sabe esto, pero mastín de guerra se le dice básicamente un perro de guerra. Un mastín es un perro. Y digo esto porque en Warhammer 40.000 se usa mucho la palabra mastín y la gente no sabe lo que significa. Básicamente un mastín es un perro capaz de luchar contra un predador como un lobo. Es un perro lo suficientemente grande que puede luchar contra un lobo o contra un oso o contra un tigre. Eso es un mastín y están diseñados para caza. De ahí el nombre, básicamente.
Luego, biónicamente son mejorados estos mastines e incluso casi refabricados en los talleres del Adeptus Mechanicus. Algunos conservan bastante tejido orgánico, pueden verse aún piel y músculos con solamente implantes puntuales, mientras que otros son prácticamente autómatas con forma de perro o forma de mastín, en los cuales solamente el cerebro o la médula del animal original permanece dentro de un armazón robótico. Sea cual sea el grado de aumento, todos comparten ciertas características: velocidad, sentidos agudizados artificialmente y una obediencia programada inquebrantable a su manejador Arbites. En operación con un mastín cibernético, se utiliza básicamente para rastrear y capturar. Su olfato mejorado, combinado con un instinto canino y sensores químicos diferentes, pueden seguir rastros de sospechosos por calles atestadas, filtrando entre miles de olores. Tienen también visión de espectros múltiples. Es casi imposible esconderse de su mirada térmica en la oscuridad. Una vez localizan al objetivo, actúan según se les ha ordenado. Muchos están configurados para atacar y neutralizar con extrema violencia. Se abalanzan sorprendentemente rápido, sus patas mecánicas les permiten dar saltos horizontales que cubren varios metros en un solo instante y derriban al fugitivo clavándole los colmillos. Y aquí viene lo interesante: pueden morder básicamente, y la fuerza de la mordida es una monstruosa, pero no necesariamente siempre destrozan el blanco. De hecho, los mejores mastines están programados para morder y sostener, no para destruir. O sea, no para matar inmediatamente, sino para retener al objetivo. Los textos del Adeptus Arbites cuentan casos como los Cybermastins están entrenados para presionar el cuello de las víctimas, casi destruyéndolo, pero aún sin destruirlo, para evitar que la víctima se mueva. Ahora, si la situación requiere letalidad, que el emperador se apiade del desafortunado. Se dice que un mastín cibernético puede arrancarle el brazo a un Ogryn de un solo mordisco. Sus mandíbulas mecánicas tienen una potencia monstruosa. Muchos llevan implantes de dientes sierra, dentaduras motorizadas que vibran y que rotan al morder, literalmente aserrando la carne y hueso del enemigo. Un criminal rebelde que intente luchar contra un mastín cibernético acabará en pedazos en cuestión de segundos. Más les vale rendirse apenas vean la sombra del mastín. Estos mastines, estos perros de caza, también vienen con protección. Placas de armadura cubren sus puntos vitales, haciendo difícil para un oponente desesperado siquiera herirlos. Dispararles, buena suerte. Avanzan zigzagueando a cuatro patas a gran velocidad. Son blancos mucho más esquivos que un humano. Y aún así, si les aciertan, muchos modelos tienen redundancia de sistemas. Carecen de la mayoría de los puntos débiles. No tienen ingle para patear, por ejemplo. No tienen sentimientos que manipular. Solamente obedecen a su dueño Arbites, a quien reconocen por implantes de comunicador. De hecho, suelen llevar un controlador en el brazo por voz, no obedecen a nadie más. Ha habido casos donde un inquisidor imprudente intentó ordenar a un mastín y este, percibiendo algo sospechoso en el tono, casi le arranca una mano. Así que me divierte cuando los inquisidores son destrozados por básicamente alguna de las bestias que manejan otras de las fuerzas de élite, porque los inquisidores me cansan bastante, siempre se meten en todos lados y en todos los juegos siempre está la Inquisición molestando por un lado o molestando por el otro. Los mitos sobre estos seres abundan en las ciudades colmena. Se dice que detectan el miedo en el sudor, que pueden oler la culpa en el alma, metafóricamente, pero para la gente común esto suena real. Se dice que nunca sueltan una presa a menos que se los ordene o hasta que la presa muera. Lo cierto es que son extensiones del Arbites. Un mastín cibernético es la encarnación de la idea. El emperador te perseguirá hasta debajo de las piedras si rompes la ley. Su imagen es tan reconocida en muchas colmenas que la silueta de un mastín en murallas de propaganda son suficiente disuasivo. ¿Crees que puedes escapar? El Arbites siempre te encuentra. En definitiva, los mastines cibernéticos añaden un elemento salvaje y aterrador a la táctica Arbites. Mientras el Arbites llega con fría autoridad, su perro mecánico trae el caos del instinto predador puesto al servicio de la ley. Una dupla clásica en muchas operaciones es Arbites con escudo más mastín cibernético. El Arbites avanza protegiéndose y distrayendo al objetivo, y de la retaguardia sale un mastín flanqueando, atacando por sorpresa.
pocos planes de huida contemplan ser perseguidos por un perro robot incansable que no necesita dormir ni distraerse. Así que, la próxima vez que alguien piense en correr tras infringir la ley imperial, recuerde ese consejo ciudadano: no puedes correr más rápido que un mastín cibernético del emperador. Y créame que hay muchísimos más temas para tocar: la organización completa de los Arbites, cómo funcionan los héroes y cuáles son los héroes de los Arbites y en qué momento aparecieron y qué cosas hicieron a términos de eventos importantes en el universo Warhammer 40.000, pero no puedo tocarlos todos en este video, dejé muchos fuera porque quiero darles un video más concreto y más corto para no, darles demasiada información y que se agoten. Pero creo que esto ha sido una muy buena introducción a lo que son los Arbites. Y hablando de otras unidades de élite, o tal vez no tan de élite pero que siguen siendo humanas, voy a dejarlos con un video que a mí personalmente me gusta mucho porque los amo, que son los Corps de la Muerte de Krieg. La historia de esta guardia imperial son impresionantes. Son los que básicamente te golpean con una pala y llevan máscaras de gas, pero la historia que tienen detrás y lo fanáticos que son es simplemente increíble. Me encantan los Corps de la Muerte de Krieg, y si nunca escucharon hablar de ellos, créanme que quieren ver ese video, se los voy a dejar a continuación. Y de momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Hard Dark and Gore, y nos veremos la próxima.